Hola y bienvenidos a Viajes de Fe. En esta semana vamos a ver un poco más en cuanto a las críticas de la primera visión, qué es lo que se dice en contra y qué cosas podrían decirse a favor, viendo algunas controversias que habíamos visto la semana pasada y vamos a ver unas nuevas el día de hoy. Para comenzar, vamos a ver una pequeña presentación en la cual he preparado algunas citas y vamos a ver controversia por controversia y ver lo que sucedió. En primer lugar, una de las controversias que existe es que se dice que en 1820, donde supuestamente tomó lugar la primera visión, no pasó nada. No había ningún revuelo religioso y por ende José Smith simplemente está inventando las cosas una vez que estaba ya años en el futuro tratando de inventar una historia de origen en el pasado. ¿Qué se puede decir en cuanto a esto? El elder de Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles, habla un poquito en cuanto a la idea de que no hubo un revuelo religioso en 1820. Y cito, los críticos también han afirmado que no hubo revuelo religioso en el área de Palmira, Nueva York, en 1820, como informó José Smith en su historia. Existe una amplia evidencia de revuelo religioso en el área durante 1820 y algunos años antes. Parece que los metodistas tienen un campo de reunión de uso regular, lo suficientemente comunes como para que a menudo no obtuvieran cobertura en los periódicos, a menos que ocurriera algo fuera de lo común, como una muerte. Claro, esta cita es de un apóstol y claro, pues obviamente tiende a estar a favor. Pero vamos a ver un poco de contexto en cuanto al revuelo religioso que pudo haber habido en 1820. Primero, tenemos que entender en qué contexto histórico estaba esto, y esto se encontraba durante el Segundo Gran Despertar, el cual era un momento de mucha emoción religiosa, en la cual nuevas ideas se presentaban hacia las personas en cuanto a su propia salvación. Una idea clave del segundo gran despertar era la idea de que la salvación estaba en manos de uno mismo. Y entonces metodistas y presbiterianos enseñaban y predicaban y como se ve en esta imagen había muchos campamentos en los cuales iban y por un tiempo se la pasaban ahí predicando y se reunían hasta 1000 personas. En Palmira tenemos un registro de que de 1816 a 1817 principalmente estuvieron los presbiterianos enseñando, y de 1818 a 1820 fue más el escenario de los metodistas. Viéndolo con este punto de vista, podemos ver que sí estaba este revuelo en Palmira en esta época. Entonces, básicamente, esa es la primera crítica y lo que podemos ver en la historia que puede ayudarnos a responder esta pregunta. La segunda crítica que pueden llegar a hacer es en cuanto a que lo que pasó con José Smith realmente no era nada único, que había muchas experiencias similares en las cuales personas habían dicho orar, buscar guía y como respuesta ver a Jesús o ver a Dios o ver ángeles. Este es solo un ejemplo. Este es de Norris Stearns de 1815 y cito. Vi dos espíritus que reconocí a primera vista, pero si tuviera la lengua de un ángel, no podría describir su gloria, porque trajeron consigo los gozos del cielo. Uno era Dios mi creador, casi en forma corporal como un hombre, su rostro era como una llama de fuego, y su cuerpo como una columna y una nube. Al mirar fijamente para discernir las características, no pude ver ninguna pero un pequeño hastivo parecía en algún otro lugar. Debajo de él estaba Jesucristo, mi Redentor, en perfecta forma como un hombre. Su rostro no estaba en llamas, sino que tenía el semblante de fuego, siendo brillante y resplandeciente. La voluntad de su Padre parecía ser suya. Todo era condescendencia, paz y amor. Entonces, la crítica principal es que si pueden ver, hay cosas similares a lo que comenta José Smith después. Estas visiones parecían ser común y contarse demasiado entre el público. ¿Cuál es la respuesta que miembros de la Iglesia han dado en cuanto a estas visiones que parecen señalar que lo que le pasó a José no fue nada único
y que más bien él simplemente estaba siguiendo la corriente de esas personas, ya que si creemos que José vio algo, entonces ¿por qué Norris no? ¿Y por qué incontables personas que también tuvieron experiencias no? Y solo José sí. La respuesta que se suele dar tiene que ver con una idea que se conecta al segundo gran despertar y algunas críticas que vamos a ver más adelante en otros videos, pero por el momento voy a presentar brevemente de qué se trata. Y es de ideas similares en este segundo gran despertar a lo que vino a ser la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, básicamente, la idea detrás de esto y la respuesta que se suele dar es que el mundo o las personas estaban siendo preparadas para recibir el Evangelio restaurado. Básicamente significa que ideas, experiencias estaban comenzando a entrar, ¿no?, en la historia del mundo poco a poco, de tal forma que cuando pasara, ¿no?, que se restaurara el Evangelio y José tuviera su visión, hubiera gente abierta a la idea de que esas cosas podían pasar. Por ejemplo, se cree que la publicación de la Biblia fue algo que ayudó a que pudiera venir el Evangelio restaurado, ya que pues enseñaba el Evangelio, estaba un libro y permitía que hubiera otro. También comentan que la Reforma fue una de estas cosas que prepararon la restauración. La idea de la libertad religiosa abrió camino para que la Iglesia de Jesucristo pudiera existir en la tierra nuevamente sin persecución. Entonces, esta es una de esas otras ocasiones en que se cree que estas experiencias estaban preparando a la gente para estar abiertos a la idea de que Dios y Jesucristo podrían aparecer. Puede sonar esto muy conveniente o puede sonar como que no es una respuesta en sí. Entiendo. En mi primera ocasión que yo estuve aprendiendo de estas cosas también sentí eso. Entonces, esto es lo que se dice y esta es una respuesta posible presentada por miembros o creyentes de la iglesia. Ahora veremos la controversia que yo comentaba en el video anterior de 1832 o la versión de 1832. Aquí en la imagen podemos ver a Joseph Fielding Smith. Él era uno de los presidentes de la iglesia en el siglo pasado. La controversia es que se cree que él mismo leyó la versión de 1832, se sintió inseguro al respecto y arrancó esta versión y la guardó en su bóveda hasta entender de qué se trataba todo esto. En el sitio oficial de josephsmithpapers.org se puede leer esto en cuanto a la historia que está escrita en 1832 en la que se encuentra la versión de la primera visión de 1832. Y dice: un desgarro en la tercera hoja, que evidentemente se produjo durante su extirpación. Probablemente fue reparado en ese momento. Este desgarro se reparó con cinta de celofán transparente que se inventó en 1930. Las tres hojas de la historia ciertamente se habían quitado en 1965, cuando se describieron como recortada, aunque se archivaron junto con el libro de cartas. El tamaño y el papel de las tres hojas cortadas coinciden con las otras hojas del libro. Además, las marcas de corte y desgarro, así como las inscripciones en las canaletas de las tres hojas cortadas, coinciden con las de las restantes tocantes de las hojas, lo que confirma su ubicación original en el libro. Las tres hojas fueron posteriormente restauradas al volumen aparentemente en la década de 1990. Entonces, la hoja que contenía la versión de 1832 se ve que fue arrancada, pero, como comenta, nuevamente fue unida y ahorita se encuentra ahí. La pregunta es ¿por qué se quitó? ¿Quién lo quitó? Y eso debería preocuparnos. Bueno, veamos la experiencia de Sandra Tanner, uno de los críticos más famosos de la iglesia en Estados Unidos. Ella era miembro cuando tuvo una experiencia con la versión de 1832. Y para citar, como está en el sitio de Fair Mormon, bajo la pregunta de ¿eliminó Joseph Fielding Smith el relato de 1832 de la primera visión de José Smith de su libro de cartas original y le escondió su caja fuerte? Bajo esta sección está la siguiente cita.
A principios de 1964, Pearson le contó a Gerald y Sandra Tanner sobre este relato extraño de la primera visión. Pearson es una persona que comentó que tuvo la oportunidad de escuchar lo que estaba en esta versión porque se lo contó un apóstol, pero no sabía qué pensar al respecto. Siguiendo adelante, dice, le escribieron a Joseph Fielding Smith pidiéndole la oportunidad de ver este relato temprano. Joseph Fielding Smith no sabía exactamente lo que Levi Edgar Young le había dicho a Lamar Peterson y se negó a permitir que los Tanner vieran la historia de 1832. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo, Joseph Fielding Smith renunció a las 3 hojas de historia extripada de 1832 de su custodia privada dentro de la caja fuerte de su oficina y la transfirió nuevamente a la colección regular del historiador de la iglesia. Entonces aquí lo tienen. Este relato estaba alejado del público y no había una razón muy específica de por qué o qué había pasado para que no estuviera. Sandra Tanner comenta que aunque no hay una versión oficial de qué pasó con esta versión, es posible llegar a la conclusión de que simplemente al incluir esta versión solo al Señor y no hablar de dos personajes, o no hablar del Padre y del Hijo, qué dato curioso, en ninguna de las otras 3 versiones que mencionan a dos personajes dicen que es el Padre y el Hijo. Por ciertas palabras podemos insinuar o llegar a la conclusión que así fue, pero ninguna textualmente dice vi al padre y al hijo, solo habla de vi 2 personajes y uno me dijo, este es mi hijo, escúchalo. Entonces, esta versión, al solo incluir al Señor, podría ser incriminatoria o podría crear más preguntas que respuestas. Entonces se cree que por esa razón fue que se quitó del documento original y que ya después de eso fue que se regresó al intentar entender mejor o reconciliar mejor la información. Pero al final del día, este fue el suceso. Por un tiempo no estuvo en el documento, se regresó y ahora se puede ver incluso en línea. La siguiente idea viene igualmente de 1832 o de la versión de 1832, dando a la idea de que José tenía un punto de vista de la Trinidad como se ve en el cristianismo y en el catolicismo. Esto es que Dios es una esencia que se manifiesta de 3 formas distintas. Se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. De hecho, si han visto algún bosquejo de la Trinidad, aparece un triángulo que dice el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, pero todos señalan a un círculo en el centro que dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Aunque los 3 son distintos, los 3 son Dios. Esto se le llega a considerar como el misterio de la Trinidad. Y en otros videos, nuevamente, son temas muy interesantes. Vamos a verlos más a detalle de dónde salió esta doctrina, por qué los miembros de la iglesia no creen en ella, pero básicamente, como comenté en el video pasado, la creencia de los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 seres distintos, no solo son 3 seres de una esencia, sino 3 esencias diferentes, cada uno actúa independientemente, pero trabajan en conjunto para llevar a cabo la salvación del género humano. Entonces, si José muestra que tiene la idea de la Trinidad tal y como se cree en el cristianismo, y después parece cambiar de opinión, entonces ahí es donde se alzan las sospechas de por qué cambias tu teología, que no se supone que eres un profeta, no se supone que entiendes la doctrina. Entonces, los críticos suelen llegar al acuerdo de que a partir de 1834 es que José ya comienza a enseñar esto de que son 3 seres distintos. Pero antes podemos encontrar evidencia de que él creía en la Trinidad tal como se cree en el cristianismo, y que la versión de 1832 es una gran evidencia de ello. También comentan en cuanto a evidencia de esto en el Libro de Mormón, lo cual es interesante y veremos más adelante, pero por el momento la idea es que antes de 1834 José Smith creía que Dios
Jesucristo y el Espíritu Santo eran una sola esencia. Entonces, básicamente, si alguien fuera a decir no, eso no es verdad, tendría que entonces probar que al menos antes de 1834 José enseñó algún tipo de enseñanza que la Trinidad consiste de tres seres distintos de masas distintas e independientes. Y tenemos evidencia de que José enseñó de la Trinidad tal y como se conoce en la iglesia actualmente antes de 1834. Bueno, si vemos aquí en la imagen, hay dos escrituras que en mi punto de vista muestran que, bueno, si no muestra que José sí tuvo la visión, muestra que sí se enseñaba la doctrina tal como se cree ahorita antes de 1834. Recuerden, para saber si realmente es lo que se enseña después de 1834, consiste en primero que son seres distintos y número dos que actúan independientemente el uno del otro, aunque están unidos. La primera escritura está en Doctrina y Convenios. Aquí es una visión que tiene José Smith con Sidney Rigdon en febrero de 1832. Esto significa que incluso esto se escribió meses antes de que se escribiera la versión de 1832. Y dice: Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre. Lo vimos, sí, a la diestra de Dios. Entonces esa escritura ayuda a mostrar al menos que sí existe la idea de que aparecen separados. Aunque claro, hay escrituras de la Biblia que también usan un vocabulario parecido, pero no son suficiente evidencia para algunos de que sí son distintos en masa también. Entonces el segundo requisito es esto, de que actúan independientemente el uno del otro, aunque unidos en propósito. Con esto encontré una escritura que está en Moisés 4, una famosa y muy conocida, y que muestra cómo Jesucristo actúa independientemente del Padre. Y dice: Y yo, Dios, el Señor, le hablé a Moisés diciendo: Ese Satanás, a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio. Y vino a mí, diciendo: Heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré al género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame, pues, tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado bajo por el poder de mi unigénito, y llegó a ser Satanás. Entonces, esa escritura pinta la idea de que está Dios el Padre, y vienen Jesús y Satanás, y conversan con él. Es toda la idea de que Jesucristo es alguien que actúa independiente del Padre y aparte de que es un ser separado. Esto va muy de acuerdo a lo que se enseña actualmente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y cuándo fue esto? Esto se escribió más o menos en la segunda mitad de 1830, incluso 2 años antes del registro de la primera visión. Esto para mí deja claro que, aunque esto no prueba que las cosas pasaron, prueba que la creencia y la enseñanza era consistente desde ese entonces, por lo cual la crítica de la idea de la Trinidad en las diferentes versiones de la primera visión como muestra de que esto fue un cuento inventado con el tiempo, para mí no tiene mucho efecto. Claro, antes de pasar a esta última pestaña, solo quisiera explicar que también está la idea de que José antes solo quería llamar la atención y con el tiempo pudo tener más orgullo, más deseo de sentirse superior o poderoso y por ende empezó a agregar cosas para decir: bueno, es que yo no solo vi al Señor, yo vi al Padre, yo vi a Jesucristo, yo vi ángeles. Y, bueno, no solo me perdonó mis pecados, me dijo que no había iglesia verdadera, que me dijo que se me iba a revelar a mí, y como para darle más autoridad, más credibilidad. Y entonces esta idea, aunque es válida y sí puede llegar a la mente de las personas, en el contexto histórico no hay mucho que pruebe que José quería
pues más y más poder en esas fechas o en esas épocas. Por ejemplo, en 1832, él ya era el presidente de la iglesia, él ya había escrito el libro de Mormón, ya lo había publicado cuando puso eso, ¿no? Entonces, si él quisiera agregarlo para tener más credibilidad o más poder, en mi opinión personal, creo que pudo haber empezado desde 1832 y no esperar hasta 1838 o 42, cuando estaba a punto de morir. Pero bueno, esto nos lleva a la última pestaña, que esta pues en sí solo tiene sentido o solo es un argumento válido para gente que cree en Dios, ya que, como comenté, o sí lo vio, o sí lo inventó, o vio algo que era del diablo. Y aquí viene esta crítica. En primer lugar, la pregunta es, ¿vio al diablo vestido de luz? Las escrituras que se utilizan de ley siempre para hablar de que un nuevo libro de escrituras como el libro de Mormón, o visiones o profetas o este tipo de cosas, realmente no son prueba de un Dios, sino son prueba del diablo. Y en el Nuevo Testamento se muestra esto. Dice, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que José Smith no vio al diablo? ¿Cómo sabemos que no fue engañado? Y si es que sí vio algo. Bueno, esto podemos utilizarlo, la siguiente escritura, como un criterio para saber si realmente podemos llegar a considerar que el diablo se pareció a José Smith. Esta escritura está en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8, y dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino es que hay otros que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, la crítica no es que si alguien dice algo, está mal, porque aquí incluso dice los apóstoles, Pablo dice, si nosotros enseñamos otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces, el hecho de que José haya visto algo no necesariamente implica que, como vio algo y es diferente a lo que está en la Biblia, entonces es anatema, sino más bien la crítica o los requisitos que comparte Pablo es que es un evangelio diferente del que han anunciado. Entonces, ¿cuál es la forma de saber si un diablo apareció a José Smith? Es saber si enseñó otro evangelio. Y si es otro evangelio, eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto da pauta a lo que vamos a comenzar a ver. Vamos a tomar críticas de la iglesia históricas, ¿no? Que pueden servir para alguien cree en Dios o no. Pero también vamos a ver estas críticas que alguien que cree en Dios puede tener en cuanto al Evangelio de Jesucristo, como se enseña en la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, básicamente, estos son los problemas que la gente encuentra con la primera visión. Estos argumentos, claro, se vieron de una forma general, pero con suficiente información para que se entienda qué es lo que se cree, qué se dice en contra, qué se dice a favor. En otros videos, al continuar viendo la historia y los viajes de fe de otras personas y también viendo las críticas, vamos a poder ver cómo ideas que a veces pueden sonar irreconciliables pueden reconciliarse o incluso pueden entenderse mejor con simplemente más contexto. Gracias por ver este video. Si les gustó, pueden darle me gusta, pueden compartirlo, pueden suscribirse al canal y recuerden, al final el propósito de este canal es que el viaje de fe de todos sea un poco más informado.